Buenas tardes, mi nombre es Sirley Legarda Julio, interno de pregrado de la UNIR. Les voy a explicar la rinosinusitis. Bueno, esto es un proceso inflamatorio e infeccioso que afecta a los senos paranasales y la cavidad nasal. Esta infección ocurre por la obstrucción debido a secreciones como pus y moco de los canales de drenaje en la mucosa que reviste los senos paranasales. Debido a la respuesta inflamatoria generada por infecciones bacterianas, virales, micóticas y ocasionalmente alérgicas, anatómicas o traumáticas. Como en la tabla pueden visualizar los factores predisponentes para la rinosinusitis, tenemos que para la infección aguda de las vías respiratorias superiores, esto pasa por antecedentes, se puede ocasionar por antecedentes de fracturas nasales. Para la rinitis alérgica, por cuerpos extraños, para el tabaquismo debido a la exposición laboral a toxinas y la presencia de tumores en nariz o senos paranasales por alguna enfermedad de reflujo gastroesofágico. La fisiopatología. Bueno, la fisiopatología se basa en tres factores principalmente. Por la obstrucción de la vía de drenaje de los senos paranasales, el deterioro ciliar y la cantidad y la composición de moco, ¿sí? Entonces, el proceso inicial, como ya había mencionado, pues es por la obstrucción parcial o total del ostium sinusal, ¿sí? Generada por algún edema, alteraciones anatómicas o traumáticas. Esto va a provocar dificultad ventilatoria, dificultad de drenaje, lo que ocasiona acumulaciones de secreciones, ¿sí? Debido a esto ocurre una disminución de la presión de oxígeno y del pH, lo cual va va a pasar que se colonicen las bacterias y provoque la infección de la mucosa. Bueno, la clasificación de la rinosinusitis tenemos que es por el tiempo de evolución, el origen etiológico y las cavidades anatómicas involucradas. Sí, por el tiempo de evolución tenemos que es aguda, subaguda y crónica. La aguda con síntomas compatibles con un cuadro de rinosinusitis presentes durante 3 semanas. La subaguda, síntomas compatibles con un cuadro de rinosinusitis presentes de 3 a 12 semanas. Y la crónica, síntomas compatibles con un cuadro de rinosinusitis presentes por más de 12 semanas, se subdivide en crónica con pólipos y sin pólipos. Del origen etiológico tenemos las infecciosas y las alérgicas. En las infecciosas tenemos la viral, la bacteriana y la micótica. En la micótica tenemos que es invasiva, crónica o no invasiva. La micótica invasiva puede ser aguda con especies de mucorales principalmente, la crónica por aspergillus principalmente, y la no invasiva puede ser fúngica y fúngica eosinófila. Puede provocar una rinosinusitis fúngica alérgica o no alérgica. Y en la alérgica tenemos que es por predominio del TH1 y el TH2. ¿Cuáles son las cavidades anatómicas involucradas? Bueno, el seno etmoidal, el maxilar, el esfenoidal y el frontal. En caso de que todas las cavidades de al menos de un lado se vean involucradas, se denomina pansinusitis. ¿Cuál es la clínica? Bueno, la clínica principalmente se basa por la descarga nasal purulenta anterior y posterior. Esta por obstrucción nasal, sensación dolorosa facial, además fiebre, malestar general, hiposmia o anosmia y dolor o sensación de presión en región maxilar. ¿Sí?
También puede, también se puede presentar en el cuadro viral agudo. Una característica es la presencia de síntomas como tos, estornudos, rinorrea y congestión nasal. La rinorrea purulenta es un signo de inflamación, ya que la coloración está dada por la presencia de neutrófilos. Ajá. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se va a basar en una rinoscopia anterior, en una endoscopia nasal y en un TAC. En la tabla pues podemos visualizar que bueno, tenemos el estudio de la endoscopia nasal, que es un método de visualización directa, el costo es moderado, el riesgo es mínimo, la sensibilidad es muy alta y el grado de incomodidad pues desde mínimo a moderado. La rinoscopia anterior, la visualización pues es directa, el costo es mínimo, el riesgo es mínimo, es moderada, la sensibilidad es moderada y el grado de incomodidad pues es también mínimo. La tomografía computarizada. El método pues son imágenes radiográficas, el costo es alto, el riesgo a la exposición es exposición a la radiación y la sensibilidad pues es excelente y el grado de incomodidad pues es mínimo. El tratamiento. Bueno, el tratamiento debe estar orientado al origen etiológico, viral o bacteriano. La rinosinositis viral, tenemos que el tratamiento pues es sintomático. Vamos a administrar analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, mucolíticos, antihistamínicos y lavados nasales con soluciones salinas. En la rinosinositis bacteriana aguda, el fármaco de primera línea es la amoxicilina con o sin ácido clavulánico. En pacientes con hipersensibilidad a la penicilina, se puede administrar doxicilina o una fluoroquinolona, levofloxacina o moxifloxacina, como agente alternativo en la terapia antimicrobiana empírica. Para finalizar, les voy a explicar un algoritmo de tratamiento de la rinosinositis, esto como manera general, ¿sí? Tenemos que, bueno, tenemos que tener pues entender que los síntomas cardinales pues es la descarga nasal purulenta anterior o posterior, hay una obstrucción nasal, sensibilidad de sensación dolorosa, en plenitud pues facial. El paciente puede presentarnos fiebre, tos, malestar general, hiposmia o anosmia y dolor o sensación de presión en la región maxilar. El diagnóstico de inicio de la rinosinositis pues es el uso de pruebas complementarias, rinoscopia, endoscopia nasal y la tomografía. Tenemos que tener en cuenta pues si es aguda, si es subaguda y si es crónica. Para la aguda, pues el cuadro de rinosinositis presente es durante 3 semanas, la subaguda de 3 a 12 semanas y la crónica pues más de 12 semanas. Para la aguda y la subaguda, la viral, el tratamiento va a ser sintomático y se debe vigilar por 7 días. Si los síntomas empeoran en vez de disminuir gradualmente, pues se debe iniciar tratamiento antibiótico, ya que posiblemente pues sea bacteriano. Y en la crónica, pues el cuadro de rinosinositis presenta, o sea, por más de 12 semanas, se debe identificar la presencia o ausencia de pólipos. Y el tratamiento de pólipo, más que todo, pues es sintomático. Muchas gracias.